o tener claras, así que vamos a por ello, ¿vale? Lo primero es entender cuál es realmente la función de la retención seminal. Muchas veces esto lo hemos visto en diferentes corrientes. Hemos visto que se le llama retención seminal, en otras fuentes, por así decirlo, se le llama el NoFap. Al final son diferentes formas de encaminar lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la principal diferencia que es importante saber aquí? Y es que el NoFap toca un tema más bien superficial. No se para a pensar realmente cuál es el beneficio fundamental y el por qué haces este tipo de hábitos y cuál es sobre todo la fuerza que tiene esto, ¿vale? ¿A qué me refiero? NoFap sería el proceso, ¿vale? Voy a poner aquí el proceso en el cual tú guardas la energía y ya está, simplemente te abstienes. Sería un proceso de abstinencia total, para que nos entendamos. Abstinencia. Vale, ese proceso de abstinencia no tiene absolutamente nada que ver con por dónde tienes que enfocar la retención seminal. La retención seminal, ¿cómo la tienes que enfocar? Con otro tipo de conciencia, otro tipo de ganas de hacer las cosas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es la transmutación? ¿Cómo es tan importante este concepto? Que estoy completamente seguro de que lo habrás oído hablar en algún punto, ¿vale? La transmutación. Y esto lo hablé en otro directo. ¿Qué significa la transmutación? La transmutación es honestamente el cambio de un estado, por así decirlo, de un estado 1 a un estado 2. ¿Cuál es el fallo aquí o cuál es el talón de Aquiles de no entender bien qué es la retención seminal? Entender o pensar que simplemente guardando y con pura abstinencia, como estamos acostumbrados en este otro movimiento, con eso ya nos va a servir para cambiar toda nuestra vida. Y por supuesto que eso no funciona así. Te lo voy a explicar de una forma mucho más sencilla ahora. Tú imagínate que eres como un río, ¿vale? Ese río, a medida que tú vas guardando, se va haciendo más grande, más grande, más grande, ¿vale? Y ese río va pasando por unas vías. Y esto luego lo voy a explicar de una forma también simbólica y lo voy a hacer también aplicado a tu día a día de que entiendas cuál es verdaderamente el poder de todo esto, ¿vale? Si tú, toda esa potencia, toda esa energía que está dentro de tu líquido como hombre o también como mujer, ¿vale? Que también tocaré el tema de las mujeres más adelante, esto al final va a hacer que la cantidad cada vez sea más grande. La clave de la transmutación es usar esta energía de aquí, usarla, ¿vale? Para, por ejemplo, ir al gimnasio porque vas a tener más energía, meditar, leer, iniciar proyectos, lo que sea, ¿vale? Al final es usar esa energía extra para poderla convertir en cosas que van a ser más positivas para tu vida. Esa sería la forma más correcta de usar la retención seminal combinándola con la transmutación, como te digo aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú, toda esa energía que va fluyendo por aquí, guardándola, como te he explicado, que es lo mal entendido dentro de la corriente NoFap, si tú realmente todo el rato vas consiguiendo sumar esa energía y vas guardando, lo que pasa siempre, siempre, siempre es que esa energía te acaba atropellando. Y vas a entender el por qué. ¿Por qué te atropella? Lo primero, atropellar puede tener dos significados. El primero es que no veas ningún efecto, no beneficio, ¿vale? Ningún beneficio. Porque las personas, lo que te digo, piensan, ok, simplemente guardando esta semilla, por así decirlo, ya es como que mi vida va a cambiar mágicamente. Eso no va a funcionar así, ¿vale? Pero lo segundo es que tengas tanta energía y el hecho de que tú, digamos, tengas ese exceso de energía que te atropelle. Y para hacer una referencia gráfica, imagínate que esto al final, este río, de tanta energía que le has puesto, se desborda, ¿vale? Para que nos entendamos. Por tanto, esa misma energía te atropella. ¿Cómo te va a atropellar? Con diferentes sucesos en tu vida. La primera es que te vas a dar cuenta de que tienes mucha más ira, de que quizás tengas insomnio, de que a nivel emocional estés como más acelerado. ¿Por qué? Porque al final no estás dándole salida, no estás transmutando esa energía y todo lo que tú no usas, eso luego, digamos, por así decirlo vulgarmente, tiene la solución de o pudrirse, por así decirlo, ¿vale? Que al final esa energía no se va a pudrir, por supuesto, o que se pudre y tocas un estado más negativo,
u otro que al final explota por completo, ¿vale? Y es el que te lleva luego a tener pues insomnio, a ser una persona más irascible, a tener unos subidones, unos altos y bajos muy fuertes, que al final es lo que a nosotros no nos interesa. Entonces, en todo este viaje es importante que entiendas, sobre todo antes de continuar con toda esta explicación, la diferencia fundamental entre cuando estamos hablando de algo que es útil para nuestra vida, como puede ser, como te he dicho aquí, la retención seminal, entender el proceso, entender que estamos hablando constantemente de transmutación, y la segunda es saber cuál es la diferencia entre la retención seminal y el nofap. Uno lo ve desde el punto de vista de la transmutación, de tengo una energía extra, la voy a usar para mi beneficio, y no simplemente centrarme en el hecho de guardar, sino también usarla de una forma positiva en mi vida, ¿vale? Así que eso es, digamos, la primera explicación sencilla, general, entender sobre todo la diferencia entre una corriente y otra, pero la clave está aquí en cuando profundizamos y queremos entender cuál es el verdadero efecto en nuestra vida a todos los niveles de la retención seminal. Te aseguro que cuando empiece a explicarte muchas cosas que sobre todo están relacionadas con un libro tan famoso y tan reconocido como es la Biblia, muchas frases, ¿vale? Aunque veas que ahora mismo quizás no entiendes la relación y qué pinta la Biblia y qué pinta los textos sagrados, etcétera, te vas a dar cuenta cuando vaya explicándote muchas frases que salen en los textos sagrados que hacen referencia directamente, ¿vale? Como te digo aquí, de la Biblia, que hacen referencia directamente a tu cuerpo, específicamente dentro de tu cuerpo, específicamente a las emociones, por supuesto, que en esto, en el tema de las emociones, hay mucha incidencia, por supuesto, como podrás entender, de la energía sexual que viene determinada por la retención seminal, porque esta energía que estoy hablando aquí, de la energía sexual, que al final es lo mismo, es la misma que luego te acaba atropellando, y es la misma que si no la transmutas te va a acabar, digamos, arruinando tu día, ¿vale? Así que antes de seguir voy a ver cómo va el directo. Parece que somos 3 personas, la cual está muy bien, conexión excelente. La cosa está en que me alegro bastante, a ver si se escucha bien, vamos a ver. Vale, perfecto. Lo que voy a poner es música de fondo. De hecho, si tenéis cualquier duda me la podéis decir en los comentarios, en el chat, ¿ok? A ver, vamos a subir la música. A ver si se escucha bien. Vale. Va con un poquito de retraso YouTube realmente, pero está bien. Vale, está genial ahora. Ok, vamos a seguir con las explicaciones. Tengo un PDF entero guardado con un montón de explicaciones, un montón de referencias de... Es que no quiero tampoco centrarme tanto en temas bíblicos, pero sí el entender de que si este tipo de información aparece en textos, como te he dicho antes, como la Biblia, y no solamente en esos textos, sino que las explicaciones son tan, pero tan, por así decirlo, directas, que es imposible de que estén puestas ahí por casualidad, y cuando pase el tiempo te vas a dar cuenta de que en la vida, por lo general, no existen casualidades, ¿vale? Lo primero, tengo aquí diferentes conceptos entre los cuales voy a explicar, aunque, como te digo, veas que no hay ningún tipo de relación ni de nada, poco a poco lo voy a ir uniendo para que tú veas que, honestamente, que las cosas no pasan porque sí, ni que están puestas en un sitio porque sí, ¿vale? Lo primero es entender cuál es el beneficio a nivel físico de la retención seminal, o también de la semilla, ¿no? Del líquido sagrado que todos tenemos en nuestro cuerpo. Voy a tener que hablar un poquito de forma como simbólica, porque al final estos temas quizás no le interesa mucho al algoritmo de YouTube, así que siempre que hable de semilla estamos haciendo referencia a la retención seminal o al semen masculino, y también el líquido de las mujeres, que lo que está claro aquí es que cuando estamos hablando de retención seminal simplemente lo enfocamos desde el punto de vista masculino. Lo que pasa es que nos olvidamos de otro tema que es fundamental, que es el aspecto femenino. ¿Y por qué siempre digo que lo importante es como unir estos dos conceptos? Porque cuando tú realmente usas la retención seminal para elevar tu energía masculina, ¿vale? Imagínate que ahora, gracias a la retención seminal, estás siendo más consciente de que tienes una energía masculina
digamos, más disponibilidad de energía masculina, que tienes más presencia, tienes más fuerza, estás más en presencia contigo mismo, tienes más motivación, etcétera. Al final, lo que estás haciendo mediante todo este proceso es elevar tu energía masculina. Y está genial. Para eso es que quizás te plantees cuáles son los efectos realmente de esta energía en tu vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Y son cosas que pasamos por alto y que yo en muchos vídeos en YouTube he visto que esto no lo explican. Y yo te lo digo por mi experiencia, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? En la vida, todo, absolutamente todo, es equilibrio. Entonces, si una persona, y esto te vas a dar cuenta muy fácilmente, solo con que tengas la capacidad de analizar las cosas de forma objetiva, ¿vale? Cada vez que una persona tiene una energía más masculina, la otra persona que va a traer a su vida va a tener una energía femenina más elevada. Si eso puede que estén los roles cambiados, pero a lo que quiero referirme, porque no me quiero enrollar mucho con este tema, es que tú con la retención seminal, transmutándola de forma correcta, vas a tener más disponibilidad de tu energía masculina. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas personas, y esto te lo digo con el corazón en la mano, que no saben actuar en base a cómo funciona la energía masculina de verdad. Es decir, aunque pensemos que la energía masculina es aquella que siempre está de mala hostia, que es más agresivo, por así decirlo, que tiene mucha ira, por lo general, obviamente, claro que siempre hay diferentes casos, pero si tuviéramos que hacernos una idea de lo que es la energía masculina, es la energía de la acción, la energía de no dejarte dominar por las emociones y de siempre actuar. Si tú eres una persona que por definición esto que te estoy explicando no estás acostumbrado, vas a tener que también tener ese crecimiento personal contigo mismo o contigo misma, porque si no, no vas a poder saber qué hacer con ese exceso de energía y por tanto te va a atropellar, como te he dicho antes, ¿vale? Es importantísimo tener este concepto claro antes de continuar, porque muchas veces queremos hacer cosas, queremos tirar para adelante, pero tampoco no pensamos en cuáles son los efectos reales que va a tener en mi vida hacer unos hábitos u otros, y sobre todo cuando tocas una cosa tan importante como es la energía sexual, ¿vale? Si estudias un poquito sobre retención seminal, sobre energía sexual, te vas a dar cuenta de que esta energía es la más poderosa que tienes en tu vida. Pero el controlar, no solamente controlar, sino gestionar, mejor dicho, gestionar y también, volvemos a lo mismo, transmutar esta energía, es el mayor aprendizaje que vas a poder experimentar en tu vida. El mayor aprendizaje. ¿Por qué? Porque te enseña mucho, no solamente sobre, como te he dicho, tu energía masculina, sino también a poder servir y proteger a la energía femenina. Es decir, es como si fuera un máster en experiencia personal, es como si fuera un máster en crecimiento personal. Por eso, y esto luego lo voy a explicar con diferentes coincidencias, de nuevo casualidades, que no existen casualidades, hay sociedades secretas que toman esta información que te voy a pasar a explicar a continuación, porque saben realmente cuál es el efecto de transmutar la energía sexual. Cuando tú transmutas esta energía, ocurren cosas raras en tu vida, ocurren cosas que hasta ahora, hasta ese punto no habían pasado. ¿Por qué? Porque digamos que a mayor energía sexual, mayor enseñanza vas a recibir en tu vida. ¿Y por qué vas a recibir mayor enseñanza? Porque vas a tener un exceso de energía, como te he dicho, en tu vida. Entonces, si tú no sabes cómo gestionar esa energía, lo que va a pasar, por supuesto, es que te va a atropellar. Y el hecho de transmutarla es una cosa tan sutil, una cosa tan amplia, que tiene tantas ramas. Es decir, siempre pongo el ejemplo de que transmutar es simple y llanamente, pues oye, uso esa energía extra para ir al gimnasio, para leer, para iniciar un proyecto, ¿vale? Lo que sea. Es decir, eso es lo visible, lo más fácil de entender, de decir, ok, sé que tengo más energía, voy a usarla en cosas que para mí representen algo positivo y que pueda cambiar mi vida para bien. Está genial. Pero cuando hablamos de energía femenina, de energía masculina, de introspección, de crecimiento personal, y mucha gente, por supuesto que si estás viendo este directo o este vídeo cuando lo suba después y ves el tema de la retención seminal, siempre, en el 100% de los casos se relaciona retención seminal con crecimiento, lo voy a poner aquí, crecimiento personal. Y dirás, ¿por qué se relaciona tanto la retención seminal, algo que es puramente físico, con algo que es tan puramente sutil, por así decirlo, como primero la energía sexual y luego el crecimiento personal? Entonces, vamos a desmenuzar un poquito esto. Sí que es cierto que
con el paso del tiempo, a medida que vaya como relacionando todos los conceptos, va a ser más fácil de entenderlo desde un punto de vista de 360, ¿vale? Pero para poder hacer, digamos, digamos, ¿cómo decirlo? Como un mapa, primero, para entender cuál es el efecto en tu vida. Tú imagínate que esta personita de aquí eres tú, ¿vale? Y nosotros, si lo explicamos o lo quieres entender desde el punto de vista fisiológico, nosotros tenemos un sistema nervioso, ¿vale? Ese sistema nervioso viene dominado por diferentes neurotransmisores, diferentes hormonas si hablamos del sistema endocrino, pero a lo que me quiero referir es que, para hacerlo de una forma simple, cómo tú uses la energía de tu día a día, y esto estoy hablando no solamente de la energía sexual, sino también la energía del pensamiento, la energía de las emociones, también la energía que proviene del cuerpo físico, que es la energía física. Pero ¿cuál es la clave aquí? Y es que la energía sexual, ¿vale?, es la única energía de todas que te cambia absolutamente tanto la energía física como la energía emocional como la energía mental, porque incide en el plano físico y en el plano espiritual. Y esto, aunque no estés muy familiarizado o no conectes quizás con este tipo de explicaciones, está bien, ¿vale? Está bien. Lo que pasa es que entender esto muchas veces es como si yo te digo, por ejemplo, oye, mira, que he ido a París, ¿vale? Voy a hacer aquí la Torre Eiffel. He ido a París y estoy ahí viendo la Torre Eiffel y es muy bonita. Por supuesto que yo te puedo transmitir un mensaje y decirte, oye, la Torre Eiffel es muy bonita porque la estoy viendo y la verdad es flipante. Y tú incluso me puedes decir, por supuesto que la Torre Eiffel es muy guay. Pero, ¿cuál es la diferencia entre que tú realmente escuches algo, como yo te puedo estar explicando este tipo de cosas, y que lo otro fuera, en este caso, que tú realmente estuvieras delante de la Torre Eiffel? Como te he dicho, la Torre Eiffel te puedo decir cualquier cosa, ¿vale? A lo que quiero que entiendas esto es que hasta que tú no vives esa experiencia de, sobre todo, aprender a identificar cómo la energía sexual se manifiesta en tu vida, cómo tú te sientes con más fuerza, con más motivación a medida que pasan los días, y sobre todo usarla como lo que es, como un maestro en todos los aspectos, ¿vale? Entonces, cuando lo entiendes de esta forma, dices, ok, en vez de estar enfrentado, porque eso es lo que pasa siempre, cuando entendemos, cuando empezamos este camino de la retención seminal, es algo como un villano al que debo vencer. Y esto luego también en los vídeos está la llamada, el pecado capital más grande de todos, que es la lujuria. ¿Qué pasa? Que cuando estamos hablando de derrotar a la lujuria, automáticamente es como, ok, elimino la lujuria y elimino como todo deseo sexual. Y por supuesto que esto no tiene absolutamente nada que ver con nada que signifique eliminar. ¿Por qué es importante entender también este concepto? ¿Vale? Y ahora voy a explicar el tema de la simbología del Cristo, del aceite sagrado, del fluido cerebroespinal, todas estas cosas que al final, por mucho que digas, no tiene nada de relación, cuando te vas dando cuenta de lo que te digo, ¿no?, de las explicaciones de textos sagrados en la pura experiencia de las personas, y que no solamente es el texto sagrado de la Biblia en términos occidentales, por así decirlo, sino que en todas las culturas hindús, budistas, siempre han tomado la energía sexual como lo más importante y lo más sagrado del mundo. Pero ¿por qué digo que no hay que eliminar absolutamente nada? Porque cuando tú estás hablando de eliminar algo, cuando tú ejerces una fuerza, en este caso, con esas ganas de eliminar esa lujuria, en este caso, siempre vas a crear una contraposición. Entonces también en otros vídeos más adelante, en otros directos, voy a explicarte cómo tú puedes poder generar un cambio en tu vida sin tener que luchar, sin tener que reventarte la cabeza a nivel emocional, básicamente, como si tuvieras que luchar constantemente y fuera una lucha muy difícil de vencer. Y eso es lo que precisamente luego te hace como perder energía, porque cuando tú estás lanzando un ataque, siempre va a haber otro que te va a lanzar un ataque exactamente igual, porque como te he dicho antes, con la energía femenina y la energía masculina, todo es un equilibrio, ¿vale? Si tú lanzas un ataque, también ese ataque va a volver a ti. Por tanto, antes de empezar realmente ahora con un esquema fundamental de muchas de las cosas que cuando yo lo leí por primera vez me sorprendieron, pero luego, aparte de experimentarlo en mi propia vida,
te das cuenta de que todo somos nosotros. Si estamos creando y creemos de verdad que somos dioses encarnados y que somos hijos del Creador y que estamos hechos a imagen y a semejanza de nosotros, ¿no? Y estoy hablando de temas que parecen muy espirituales, pero quiero que lo apliques básicamente a la vida en general, no a tu vida. O sea, a tu vida, básicamente. Aunque tú lo puedas querer entender a un nivel, pues lo que te digo, mucho más profundo, más espiritual, ¿no? Más esotérico, más alquímico si quieres, quiero que lo que aprendas en estos directos, en los vídeos de mi canal, lo apliques única y exclusivamente para cosas que te sean útiles y sean prácticas para tu vida, ¿vale? Por eso te digo y te he puesto el ejemplo, por ejemplo, de la Torre Eiffel, de que por mucho que yo te diga que la Torre Eiffel es muy bonita, hasta que tú no vayas justo delante de la Torre Eiffel, no vas a comprender realmente lo que te estoy diciendo, ¿vale? Así que nada, de todas formas, antes de empezar esta explicación, dos cosas importantes que deciros. Hace tiempo, bueno, hace como un mes o así, preparé un libro digital, ¿vale? Que cuesta en euros, son como 10 euros, es decir, es una inversión muy, pero que muy mínima, ¿vale? Y también depende del país del que me estés viendo, el precio se adapta, ¿vale? Para que sea accesible a la mayor cantidad de personas. Lo tienes aquí en este QR que ves en el directo. Aparte de eso, también si tienes cualquier duda, si tienes cualquier pregunta, no dudes en preguntarme por aquí en el directo, ¿vale? Veo aquí que hay dos preguntas que me sabe... Es raro, es curioso, porque no me salen aquí en la pantalla del OBS, voy a tener que cambiarlo. Pero bueno, tenemos aquí a Simons Hell Spawn y a Juan Diego Mendieta, saludos desde Colombia. Pues ves, Juan Diego, un abrazo muy fuerte desde España, no sé qué horas serán en Colombia, pero bueno, mucho gusto el tenerte por aquí. La verdad es que mi objetivo como tal es dar visibilidad a este tema desde un punto de vista práctico, porque yo me doy cuenta de que los hombres a nivel de crecimiento personal tenemos, digamos, un concepto muy equivocado, bajo mi punto de vista y sobre todo bajo mi experiencia, ¿no? Así que nada, muchas gracias por estar aquí, Juan Diego, y también a Al Simons, ¿vale? Que me dice, ¿por qué no hablas de los 12 chakras, la energía kundalini, el tercer ojo, el despertar espiritual y los diferentes niveles de conciencia? Por supuesto, eso es lo que vengo a explicar no solamente en este directo, sino en otros directos que voy a hacer, de que al final, como tú bien dices, Al Simons, al final todo, absolutamente todo lo que pasa y todos los textos, todo lo que podéis investigar de chakras, kundalini, despertar espiritual, nivel de conciencia, todo es exactamente lo mismo, ¿vale? Absolutamente todo es exactamente lo mismo y es importante saber interpretar sobre todo la simbología, ¿vale? Así que vamos a ello, vamos a explicar no solamente los chakras, sino, por ejemplo, vamos a explicar, ya que me lo has dicho, qué es la energía kundalini. A veces, una cosa está clara, a veces nos liamos mucho con los conceptos, ¿vale? Yo no quiero tampoco decir energía kundalini y demás. ¿Por qué motivo? Porque cuando yo estoy diciendo un concepto como la energía kundalini, automáticamente tú en tu cabeza ya tienes como un concepto predefinido de lo que es, ¿sabes? O sea, si yo te digo, ok, energía kundalini, tú ya te vas a imaginar como una serpiente alrededor de tu columna vertebral, etc. Entonces, quiero explicarlo desde otro punto de vista, ¿vale? Alexander Bustacara, saludos desde Bogotá, Colombia, un abrazo desde España, muchas gracias por el apoyo. Es el primer directo, no sé cómo saldrá, pero de hecho, o sea, esto tenía que hacerlo porque ahora mismo que estoy empezando a explicar y demás, es como... siento que estoy en la necesidad y en el deber de explicar este tipo de cosas, ¿vale? Así que, para explicar realmente lo que es la energía kundalini, ¿vale? Pero no quiero tampoco explicarlo desde este punto de vista. La energía kundalini, básicamente, única y exclusivamente, para no liarnos, la kundalini es la energía sexual. ¿Por qué se le dice que la energía kundalini en un determinado momento coge y sube por la columna vertebral? Voy a hacer aquí la columna, ¿vale? Y digamos que la energía kundalini, cuando se despierta, es una serpiente enroscada en la columna vertebral que sube por aquí y es como que abre un portal, por así decirlo. Se le dice que abre el tercer ojo, ¿vale? El tercer ojo también se puede denominar como la capacidad de ver, pero no con los ojos físicos, sino con los ojos de la conciencia. Y por supuesto que cuando estamos hablando de todos estos temas, no quiero que tampoco explicarlo solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista, por supuesto, espiritual. Por tanto, es importante que tú lo apliques y lo entiendas a tu modo de ver. Lo que te he dicho antes, que sea práctico para tu vida, ¿vale?
¿vale? Es lo más importante de todo. Entonces, la Kundalini, la tan famosa Kundalini, es nada más y nada menos que la energía sexual. Por eso siempre digo, o como te he dicho antes, que la energía sexual es exactamente lo mismo que tu maestro. ¿Qué es lo que pasa? Que actúa de forma bastante curiosa. ¿A qué me refiero? Cuando tú realmente quieres iniciar un camino de crecimiento personal, el catalizador lo primero que tienes que usar es esta energía de aquí. La energía sexual o también la llamada Kundalini. Porque tú necesitas energía para poder enfrentar los desafíos de la vida, ¿no? Desafíos que te pueda traer la vida en el sentido de, pues yo qué sé, cuando tú, por ejemplo, tienes que ir al gimnasio o cambiar de hábitos, o te ha dejado tu novia, o te han echado del trabajo, es decir, situaciones que a ti te hacen sentir, entre comillas, mal. Cuando tú te sientes mal, una relación que yo siempre digo en todos los vídeos, no solamente en este canal, sino también en mi canal principal, que si no has visitado mi canal principal, te recomiendo que vayas porque toco temas más de crecimiento personal, no solamente aplicado a lo que es la energía sexual, ¿no? Pero siempre digo en todos los vídeos de que hay una igualdad fundamental que nosotros debemos respetar y es simplemente que emoción es igual a energía. Cuando tú entiendes que cómo tú te sientes, si tú te sientes mal, es porque tienes una emoción baja y eso automáticamente quiere decir que tienes una energía más baja. Por eso es importante saber cuál es el poder de la energía sexual, porque actúa como protector, como barrera de protección, como te digo antes, como maestro. Entonces, lo primero es entender que hay mucha simbología en todas partes, ¿vale? Por eso es importante que en todos los directos que haga y explique estos temas, en los cuales voy a explicarlo desde el punto de vista físico, también desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista histórico, bíblico. O sea, voy a unir todos esos conceptos bajo una misma explicación para que te des cuenta que al final todo es lo mismo. Y es simplemente diferentes explicaciones, no solamente de tu cuerpo físico, sino de puras experiencias que tú tienes que trabajar en ti, como por ejemplo enfrentar la lujuria, enfrentar la gula, todos los pecados capitales que hablan también los libros sagrados, todas esas cosas, ¿vale? Así que, para poder empezar a unir todos estos conceptos, voy a acabar explicando antes cuál es la relación directa entre la energía Kundalini, porque esto realmente, si vemos este concepto de la energía Kundalini, no es nada más y nada menos que un concepto hindú, creo que era hindú, es decir, de una cultura más oriental que ahora, pues por la era de la información, tenemos la capacidad de darnos cuenta de que muchas de las cosas que se explicaban en una religión a tomar por culo de aquí, a miles de kilómetros de España, por ejemplo, y de Colombia en este caso también, al final decían lo mismo explicado de diferente manera. Y ahí está la clave de todo, ¿vale? Porque la Kundalini, para poder, digamos, explicarlo de una forma sencilla, yo estuve estudiando y trabajando un año fuera en Australia, y en Australia los aborígenes también veían una especie de serpiente. Es decir, la Kundalini de la India, por así decirlo, también tiene su representación en Australia, con los aborígenes. Y al final, hace, no sé si 300 años que la gente o las civilizaciones, en este caso las colonias inglesas, fueron a descubrir qué había en Australia. Hace 300 años. Sin embargo, ellos ya reconocían que había una especie de, como de dios, entre comillas, de un poder supremo. ¿Dónde tenemos toda esta simbología también, incluso en series? Dragon Ball, cuando tú juntabas las 7 esferas, tú tenías la capacidad de pedirle un deseo a un dragón, que al final, de nuevo, todo es simbólico. ¿Qué es el dragón? Básicamente es la energía Kundalini. Punto final, ¿vale? Pero aparte de eso, ¿cómo se relaciona la cultura oriental o con la simbología de los, por así decirlo, de los dibujos animados o de películas, etcétera, con más tema oriental, más cristianismo, más catolicismo? Al final, obviamente, yo no estoy en contra de ninguna religión porque creo que todo sirve. Lo que pasa es que tienes que usar esa herramienta de forma que a ti te haga bien. Si algo te hace sentir mal, te hace sentir pequeño, te hace sentir culpable, entonces ahí es donde tienes que plantear realmente si estás en el lugar adecuado, ¿vale? Pero digamos que la igualdad aquí en Occidente es con el mito, madre mía, a ver un momento, ahora, es con el mito o la historia de los tan conocidos Adán y Eva. Si tú conoces esta historia, que estoy completamente seguro de que la vas a conocer, te va a explicar exactamente lo mismo que te he explicado al empezar este directo. Tenemos a Adán, que es la energía masculina, y tenemos a Eva, que es la energía
femenina, ¿vale? Luego tenemos a José y tenemos a María, es decir, tenemos siempre una igualdad de que en toda la historia, por ejemplo, tanto bíblica como también la historia de Cristo, tenemos siempre la igualdad entre lo femenino y lo masculino. Por tanto, eso ya te hace pensar en el, ok, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué están puestas esas cosas ahí? Esa información que está tan a la disponibilidad de todas las personas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y por supuesto también esperarás a que te voy a explicar esto ahora mismo, ¿vale? De que Adán y Eva tienen como la tentación de la serpiente. Luego te dicen, y esto a mí realmente es algo que es bajo mi punto de vista, siempre que todo lo que te voy a explicar es bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, ¿vale? No tienes que estar de acuerdo conmigo, pero sí que si sales de aquí dándole vueltas a la cabeza del puede ser, con eso ya estoy bastante satisfecho, ¿vale? Al final, lo que te digo, la serpiente tentó a Eva y fue Eva la que la lió, entre comillas, la que la cagó, y por eso tanto Adán como Eva cayeron, por así decirlo, y les expulsaron del jardín del paraíso, por así decirlo, ¿vale? Entonces, aquí hay dos temas importantes. Lo primero, ya tenemos aquí como la equivalencia de la energía Kundalini manifestada en el mito de Adán y Eva. Lo segundo es esta igualdad entre la energía masculina y la energía femenina. Y lo tercero, que esto es a donde quiero llegar, ¿vale? Es que, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros iniciamos el camino de la retención seminal, estamos hablando de energía, ¿vale? Como te he dicho antes, energía es igual a emoción. Si tú realmente quieres sentirte bien, quieres tener más fuerza, quieres al final, yo qué sé, eres una persona que dice, oye, no tengo confianza, no tengo autoestima, no tengo motivación, me rindo muy fácilmente, sufro bastante. Por lo general, la energía masculina, por eso te he dicho que es tan importante primero entender estos conceptos. La energía masculina, por lo general, nunca, o muy pocas veces, es consciente de sus emociones. Porque las emociones, ser consciente de las emociones, es más bien de la energía femenina. Por tanto, ¿qué es lo que pasa? Cuando en tu viaje de retención seminal aparecen algunas cosas... A ver, un momento, que parece que se ha desconectado el OBS, un momentito. A ver. ¿Va bien o no va bien? Parece que todo va bien, ¿no? A ver. Reconexión exitosa, perfecto. A ver, voy a esperar un momentito. A ver si salta el directo o no. Vale. Parece que es un poquito inestable. Vale. Creo que tiene, por así decirlo, poca capacidad de red. Y por eso, pues, se vuelve un poquito loco. Pero bueno, ¿cómo decirlo? Mi prioridad es YouTube, así que voy a desconectar, en este caso voy a desconectar Kick, ¿vale? Porque creo que así vamos a ir bastante más rápidos. Vale, como seguía diciendo, como las emociones son más propias de la energía femenina y tú tienes más energía masculina, ¿qué es lo que pasa? Que te va a ser muy difícil al principio reconocer estas emociones. Por tanto, cuando tú estás en este viaje, empiezas a tener más energía, va a pasar que no sepas ni de cómo te sientes, no tengas lo que es tan necesaria en la vida, que es la inteligencia emocional. ¿Por qué es tan importante saber cuándo te domina la energía masculina y cuándo te domina la energía femenina? Porque en este viaje de reconocimiento, de autoconocimiento, de usar la energía sexual como maestro, es fundamental saber cómo te sientes a cada momento, ¿vale? Entonces, lo que te quería comentar antes, que era el cuarto punto en el cual yo no estoy para nada de acuerdo, y que esto de alguna forma a nivel simbólico, a nivel inconsciente, es como la desconexión fundamental que todos hemos vivido, y sobre todo los hombres, ¿no? Imagínate, si tú eres una persona que tiene mucha energía masculina, que es una energía de acción y de hacer las cosas con la cabeza y de no pensar en cómo tú te sientes, es simplemente, tengo que hacer una cosa, me da igual cómo me sienta, la voy a hacer, ok. Eso es básicamente usar tu energía masculina para actuar. Está perfecto, pero es lo que pasa, que tú te estás dejando como una parte de ti, como una parte que fundamenta el 50% de ti, como excluida. Las emociones, ¿qué importancia tienen las emociones? Si no valen para nada. Yo de vez en cuando siento ira, o siento tristeza, o siento apatía, o siento alegría,
pero veo que es como, ok, está ahí, lo siento y ya está, pero no te paras a pensar realmente en por qué siento lo que siento, por qué hay personas que se sienten de una determinada manera, o por qué hay personas que tienen más autoestima que otras, por qué otras, o cómo les afectan los traumas, todas esas cosas que al final, cuando investigas un poco, empiezas a como a atar diferentes cabos, ¿vale? Vale, veo que aquí la conexión sigue y continúa, por así decirlo, bien. Tendré que cambiar y mejorar algunas cosas, pero bueno, vamos bien, vale. Entonces, el cuarto punto es que a nivel de sociedad, ¿por qué fue Eva la que la lió y la que cometió un error que fue lo que provocó que les expulsaran del paraíso? Eso es una explicación simbólica de la desconexión tremenda que tenemos la sociedad en general de nuestras emociones. Si tú estás conectado o conectada con tus emociones, por lo general, siempre, lo que vas a obtener es más autoconocimiento de ti. Por tanto, vas a poder utilizar esta energía sexual mucho mejor, la vas a poder utilizar a favor de ti. Entonces, esto es fundamental que lo entiendas y también el entender primero los conceptos, ¿vale? Porque aquí Al Simons me ha preguntado que hable de los 12 chakras, que hable de la energía Kundalini. Al final, lo que quiero que entiendas y mi objetivo fundamental es que las cosas que explique en estos directos o en los vídeos sean útiles, es decir, sean prácticos, sean cosas que tú puedas usar para tu vida. Si yo me pongo aquí a explicar un montón de conceptos que van como por aquí encima en mi cabeza, pero que yo no los puedo llevar a la realidad, a que realmente cambien y sea un efecto positivo para mí, va a ser muy difícil que los directos sean útiles para ti, ¿vale? Pero bueno, vamos a tocar temas bastante importantes. Lo primero que vamos a tocar es un concepto tan importante como el claustro, el cráneo, el calvario, ¿vale? Cuando hablamos del proceso de crucifixión de Cristo y toda la simbología de pues lo que podemos entender o lo que tú puedes entender en el tema oriental, en la religión oriental, también lo podemos ver y descifrar a nivel simbólico en los textos sagrados. Lo primero, el primer concepto es la crucifixión, porque es como el concepto más importante dentro de lo que es aprovechar tu energía sexual, tu retención seminal y saber cómo funciona este proceso. ¿Por qué? Si yo sé que aguanto la retención, si aguanto mi semilla y la transmuto, ¿cómo eso lo puedo explicar? ¿Cómo ese proceso lo puedo entender para no simplemente hacer las cosas como si estuviera a ciegas, sino el entender cuando yo hago una cosa, qué acto genera después, o el porqué de las cosas? A mí todas estas cosas depende mucho también de la persona, pero a mí me da muchísima paz el entender por qué funcionan las cosas y el por qué se dan ese tipo de cosas, ¿no? Lo primero que tenemos que tocar es dos conceptos muy instaurados en este camino de la cristificación. ¿Por qué? Primero es entender el por qué quieres hacer este camino, ¿vale? ¿Por qué quieres ¿por qué quieres hacer la retención seminal? Porque tú sabes que te quieres sentir mucho mejor y quieres tener mucha más energía. Por tanto, usas esa energía sexual para elevarte en todos los niveles. Elevarte a nivel mental, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual. Es un catalizador, como te he dicho antes. Perfecto. Es decir, es una energía que actúa en todos los aspectos de tu vida. Perfecto. Pero entonces, si todo esto lo entendemos desde un punto de vista mucho más profundo y más general, ¿cuál es el nivel máximo de perfeccionamiento de un ser humano? La conciencia crística. Y esto es lo que quiero que entiendas ahora mismo, ¿vale? El concepto de Cristo, por eso cuando hablan diferentes miembros de sociedades secretas, siempre me llamaba mucho la atención de que era como que a la hora de hablar de Jesús, en este caso pongo Jesús porque es como el concepto que más cerca me toca a mí, hablaba como diferentes Jesuses, por así decirlo. Teníamos el primer Jesús, que era Jesús de Nazaret, ¿vale? El hombre, por así decirlo. Luego teníamos Jesús, el hijo del hombre. Y luego teníamos a Jesús, Cristo. Es decir, en la historia, por así decirlo, a grandes rasgos, tenemos como diferentes Jesuses. Si tú te das cuenta de nuevo, la definición simbólica de toda esta experiencia es la misma persona que se ha ido perfeccionando. Es decir, para, digamos, explicarlo de una forma sencilla, Jesús es como la primera persona que está pues viviendo su vida, pues yo que sé, va a trabajar, estudia, etcétera, pero que tampoco nos hace muchas preguntas sobre la vida. Simplemente va y estudia y es una persona más bien normal.
¿Qué es lo que pasa? Llega un punto en su vida, y esto también lo puedes aplicar a tu misma vida, ¿vale? Para ver realmente cuáles son los sucesos que han cambiado pues una forma de ver la vida dentro de ti, etcétera, ¿vale? Nucrono, un saludo muy fuerte, crack. Muchas gracias por estar por aquí, ¿vale? Entonces van pasando las cosas y se va dando cuenta de que tiene que aportar diferentes cosas en su vida, de que es bueno, de que tiene una misión, etc. Eso es porque se va autoconociendo y, por supuesto, va trabajando con la energía sexual. Entonces tendríamos ya el segundo. Pero ¿cuál es aquí a lo que realmente quiero hacer referencia? Es a la cristificación, al Jesús Cristo. La conciencia crística es un estado de excelencia brutal, y para alcanzar el Cristo es a lo que tengo que explicar, llamado también aquí el Calvario o la crucifixión, que la voy a poner en diferente letra, ¿vale? A ver, crucifixión, ¿vale? Porque es importante el saber realmente estos conceptos, porque cuando tú entiendes el significado, de nuevo, simbólico de este tipo de cosas, es lo que te va a hacer darte cuenta de la importancia de tener este viaje, de usar la retención y transmutarla, ¿vale? Christos, realmente, si lo ves desde el punto de vista, por ejemplo, en el griego, Christos es la sustancia que tenemos dentro de nuestro cuerpo, el líquido cefalorraquídeo, que se le conoce, ¿vale? O también el fluido cerebroespinal. ¿Por qué se le llama cerebroespinal? Porque aquí dentro tenemos el cerebro y la espina dorsal, pues es la columna vertebral, que por casualidad, como te he dicho antes, no existen casualidades, nuestra columna vertebral tiene 33 vértebras. ¿A qué edad murió Jesucristo? A los 33 años. Y si nos ponemos muy exquisitos, si investigas dentro de las sociedades secretas, pues verás que muchas sociedades secretas muy conocidas tienen 33 grados. Por tanto, no son casualidades, nada de esto es casualidad, todo esto es simbólico. Por eso es importante que entiendas la profundidad de estos conceptos, ¿vale? Por ejemplo, otro concepto y otra casualidad que, como te he dicho antes, no existen las casualidades, es cómo se le llama vulgarmente o científicamente al líquido que nosotros tenemos dentro aquí de nuestra columna vertebral. El aceite de Cristo. Si buscas información, o sea, está en Google, lo puedes buscar y te vas a dar cuenta de que todo lo que te estoy explicando es así. No es que me esté inventando las cosas, sino que es llegar al punto de vista de, ok, es muy bestia lo que está pasando aquí, es muy bestia lo que estoy descubriendo, y por eso es importante que al menos tú tomes esta información y luego la puedas usar o no, pero que, oye, que te la quedes y veamos después lo que pasa, ¿vale? Así que lo importante, el primer concepto es este tema de la crucifixión, que no me quiero explicar, no quiero espallarme mucho porque son muchísimos conceptos. Está el claustro cerebral, está la secreción sagrada, está la leche y la miel bíblicas, luego tenemos la glándula pineal, tenemos las propiedades de la melatonina, la glándula pituitaria, la excitocina, la vasopresina, el plexo solar, la casa del pan, Belén, la preservación del aceite crístico, todas las leyes de Dios, por así decirlo, que necesitas aplicar a tu vida para preservar no solamente esa semilla, sino también cargarla de energía. También tenemos las 33 vértebras, el ascenso por el plexo solar, tenemos una explicación del plexo cardíaco, de la importancia que tiene el corazón dentro de este viaje de retención seminal, la crucifixión dentro del nervio vago, como el árbol de la vida, ¿vale? El nervio vago es el árbol de la vida y al final es todo simbología, pero lo que es importante es que vayas entendiendo todas estas cosas para que realmente lo aproveches a tu favor, ¿vale? Y hay un montón de cosas, o sea, podríamos estar aquí 800.000 horas en directo y no acabaría nunca, pero por eso siempre voy a ir haciendo directos para que también me preguntéis cosas y demás, ¿vale? Ya llevamos aproximadamente como una hora, así que es bastante interesante. No obstante, repito, tenemos dos conceptos, dos cosas importantes que aprender. Lo primero es que escaneando el código QR vas a poder obtener un libro digital con el poder oculto de la retención seminal. Entre muchas cosas explico estos conceptos, ¿vale? Así que puedes estar ahí e ir a obtenerlo si quieres. Y también si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme, ¿vale? Sé que no es una hora, digamos, muy buena. El próximo directo lo voy a hacer más tarde, por supuesto. Pero para hacer una prueba, por así decirlo, para ser el primero, no está para nada mal. En el próximo vídeo, en el próximo directo, voy a tocar el tema de cuál es el significado de la crucifixión, el calvario, las 33 vértebras y cómo el aceite de Cristo, el aceite
pues sí, el aceite de Cristo, ¿cómo se le llama? La secreción sagrada, el fluido cerebroespinal, ¿vale? Todas estas cosas se relacionan entre sí. Así que de verdad, muchas gracias por estar en este directo de 1 hora aproximadamente. Y nada, el próximo vídeo ya os avisaré cuándo va a ser el próximo directo, por supuesto. Y nada, muchas gracias y nos vemos muy pero que muy pronto.